Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva cita con la poesía. Hoy, día 27 de febrero, a escasos días del cumpleaños de Rosalía de Castro, ya que el 23 hubiera cumplido 189 años, tengo el placer de presentaros a Mariano Castro, autor de una poesía de gran belleza y hondura. Viene de Trasmoz, Zaragoza, lugar en el que también conocí personalmente al poeta Ángel Guinda, tan presente siempre en esta casa. Conocí a Mariano el año pasado, en esta misma sala, ya que vino a escuchar a su amigo el poeta José Luis Puerto, y fue un grato descubrimiento como persona. Más tarde nos reencontramos en Espoesía, en Soria, y fue un descubrimiento como poeta. Un poeta de verso denso, condensado, de un léxico exquisito y una hondura que me traslada a lugares en los que me siento bien cuando me acerco a la poesía. Por eso hoy está aquí, para que todas y todos podamos disfrutar con y de su saber. Mariano tiene publicados libros tan interesantes como Lugar, El pájaro y la piedra, El ojo y la ceniza, por citar solo algunos de los 13 poemarios que constituyen su obra poética publicada hasta la fecha. Habría que añadir Del giro en la quietud, su último poemario que ha sido recientemente reconocido con el Premio de la Crítica al mejor libro de poesía publicado en Aragón en 2025. Un poemario que rezuma poesía ya desde el título, ese maravilloso hipérbaton que da forma al oxímoron giro-quietud. Para mí, pura música. Está construido en verso blanco, con ritmo sobre todo en decasílabo, y nos va llevando por las paradojas que nos habitan, nos construyen, hasta instalarnos en un lenguaje generador de belleza. La palabra poética de Mariano parece surgir de la contemplación, de un silencio que, como la nieve, tal y como dicen sus versos, habla. Es silencio la nieve, y sin embargo, habla. El mes pasado os confesaba que me atraen, que me atrapan los poemas que llevan a otros poemas, los libros que llevan a otros libros. Pues bien, los libros de Mariano hablan tanto entre sí que de algún modo Del giro en la quietud, este último libro, ya estaba en su poemario Lugar, de 2018, donde en la página 47 leemos lo siguiente. Persigues con fervor el movimiento, la acción en la fatiga, y sin embargo eres el polvo que deja la palabra escrita en la quietud. Este poemario Del giro en la quietud podría resumirse perfectamente en la cita del poeta francés Bernard Noël que le da entrada. La cita dice: un gesto que pasa del yo al tú. Ese pasar del yo al otro, también al otro que nos habita, del yo a la experiencia compartida, con el gesto como puente que permite pasar de lo interior a lo exterior, ese lugar donde el cuerpo se hace lenguaje, donde las palabras nos construyen. Esas palabras que, como le decía Mariano a Carlos González el otro día en el Diario de Noticias, saben más que nosotros. Pues bien, bueno, todavía no te he dado la bienvenida, Mariano. Bienvenido. Me emociono con esto y me olvido que está aquí. Bueno, pues con Mariano, además de que los poemas lleven a otros poemas, los libros a otros libros, con él, además, las palabras llevan a otras palabras y los ecos se multiplican. Y al leer sus poemas nos sorprendemos reproduciendo el mismo gesto, lo define muy bien Chantal Maillard en uno de sus libros, el mismo gesto que hace el pájaro cuando bebe agua y levanta la cabeza para tragar. Porque la lectura de la poesía de Mariano invita a la reflexión, al detenimiento. De su obra, el poeta José Luis Puerto ha dicho, entre otras cosas, de vez en cuando tenemos suerte y nos acude a visitar la poesía verdadera, tan escasa, tan esquiva, tan retraída. A través de Mariano nos visita esa poesía verdadera, la que cuando advierte algún peligro se retira como el alma hacia sus territorios.
porque, como dijera José Ángel Valente, la poesía no tiene público, la poesía tiene lectores. Este último libro de Mariano, Del giro en la quietud, acoge una poesía que invita a escuchar con fervor. Escucha con fervor el susurro inaudible de la vida. Su ritmo está en el tiempo y en el tiempo te encuentras tú. En fin, va llegando el momento de escuchar los versos de Mariano en su propia voz, pero antes dejadme que os diga que además de poeta, Mariano es médico. Tiene una importante trayectoria como escritor, traductor, asesor literario, etc. Su obra ha sido reconocida con importantes galardones como el Premio Santa Isabel Reina de Portugal, además del que ya he mencionado. Es codirector de la Casa del Poeta de Trasmoz junto a María José San, también poeta. Y algo que me intriga sobremanera, y ahora sé que no es un sueño, tiene, como Pessoa, la capacidad de existir en varios heterónimos. Luego, si procede y si quiere, pues ya hablaremos de esto. Sin más, pasamos a escuchar a este poeta, del que podéis encontrar algunos de sus libros al fondo de la sala, por cortesía de Librería Anegón. Gracias una vez más por vuestra complicidad, gracias a Urchi, que está en la cabina, al personal de la sala. Gracias, Mariano, ahora sí, por aceptar esta invitación y por regalarnos tu poesía y tu buen hacer. Muchas gracias, Ángela. La palabra es toda tuya. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Es un honor, lo digo con la mano en el corazón. Es un honor estar aquí en este ciclo que ya cumple 20 años, por el que han pasado poetas insignes y también poetas insignes y además amigos, porque han pasado unos cuantos que merecen toda mi admiración, mi reconocimiento, y que tengo la inmensa fortuna de gozar de su amistad, ¿no? Aquí tenemos unos cuantos, está Íñigo, también Ángela, está Tere Astorza, está mi mujer. ¿Se dice mi mujer ahora o cómo se dice? María José. Es muy antiguo eso de mi mujer ya, ¿no? Pero claro, es que somos antiguos, nosotros somos antiguos ya. Bueno, en esas ocasiones me acuerdo siempre del discurso de recepción que le concedieron a Paul Celan en la ciudad de Bremen, en el que a mí me iluminó muchísimo esta entrada del discurso de Paul Celan, ¿no? Porque dijo que pensar y agradecer en alemán son palabras que tienen el mismo origen. Denken es pensar, danken es agradecer. Y dices, bueno, pues ya está, pues muy bien, ¿no? Pero claro, te das cuenta de que en realidad, si piensas bien, si tú piensas bien, te conduce, el pensamiento te conduce indefectiblemente al agradecimiento. Y esa es una de las cosas también que me ha pasado, ¿no? Ahora, en los últimos tiempos, después de tanto camino recorrido, ¿no? Que me doy cuenta que uno de los motivos fundamentales para seguir en el camino y seguir con la obra poética y seguir con tu vida es el cariño, la compañía de tantos amigos. Y hay que decir de paso también, ¿no? Que el amor es un motor fundamental para vivir y para existir. Entonces, acogiéndome a esta consideración de Paul Celan, un poeta al que admiro muchísimo, pues aquí está, ¿no? Mi pensamiento y mi gratitud a todos vosotros. Especialmente también tengo que decir que yo en el País Vasco me encuentro siempre estupendamente bien. Me parece un paraíso el paisaje del País Vasco y me parece un paraíso también el paisanaje. Yo me llevo muy bien con la gente del País Vasco. Bien,
voy a hacer una cosa. Como yo me enrollo mucho, pues corría el peligro, si me tiraba a la piscina, pues corría el peligro de dejarme muchísimas cosas en el tintero. Y sin embargo es mi propósito y quiero destacar algunas de las cuestiones que para mí son importantes en mi trayectoria y que creo que deben ser expuestas en este momento. Además, he procurado que estas cuestiones de las que voy a tratar apenas son 8 minutos, no os preocupéis, y además si alguien se marea, pues como soy médico, pues ya, os puedo atender. Apenas 8 minutos y después lo que haré, a ver si os parece bien, haré una lectura de unos poemas seleccionados de 5 libros. Pero voy a hacer una lectura seguida. Eso no quiere decir que no podéis interrumpir. Podéis interrumpir en el momento que queráis, si hay alguna duda, si hay alguna cosa que os resuena y que queréis aclarar. No tengo absolutamente ningún inconveniente. En caso contrario, yo señalaré los libros de los que se trata la lectura y después tendremos un espacio para que podáis hacer preguntas, aquellas cosas que os hayan llamado la atención o que os parezcan controvertibles, que os parezcan motivo de discusión. Así que, pues bueno, con vuestro permiso, pues allá vamos, ¿no? El poeta Edmond Javés, en Un extranjero con bajo el brazo un libro de pequeño formato, afirma: no hay historia de la palabra, sino inalterable una historia del silencio. La palabra la repite una y otra vez para nosotros. Una paradoja para empezar, ¿no? O sea, ¿de qué vamos a empezar a hablar? Del silencio. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Del silencio o de la palabra? Bueno, un poema, desde esta perspectiva, es la memoria y también el olvido del viaje a través de semejante espacio, extraño espacio donde se pone en juego nuestra propia extrañeza, geografía vacante sin fronteras ni puntos cardinales. Y yo me pregunto, ¿es acaso aquí donde alguien puede encontrarse, suponiendo que una de las funciones de la poesía sea encontrarse a uno mismo o encontrarse con los otros? O tal vez la única manera de poder encontrarse y encontrar lo otro y a los otros es precisamente perderse. Dicho de otro modo, ¿no será que nuestro anhelo de plenitud ha de pasar de modo irrenunciable por la conciencia previa del vacío? Sea como fuere, la ausencia en el poema de un yo constituido y acabado, que ni siquiera pretende mostrarse como ficción, remite a una más que probable respuesta a dichas interrogaciones, lo que no impide, desde luego, el placer estético, la celebración de la belleza, el hallazgo y, además, de manera relevante, el goce. En esta perspectiva, el poema se configura como una afirmación de vida, no con la intención de eludir lo que nos incomoda, de buscar atajos, sino al contrario, con la convicción de afrontar lo que en nosotros persiste como un exceso que nos sobrepasa y, por lo tanto, también al lenguaje, aunque deseemos ignorarlo. Hay que dejar que el pensamiento se demore en aspectos que preferiríamos pasar por alto y saber que al nombrar la luz también decimos sombra. Se trata, no obstante, tengo que confesarlo, de una poética tan perentoria como insuficiente. El ser humano, nos enseña Hölderlin en su Hiperión, es un rey cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Por si esto fuera poco, hemos de asumir también el conflicto res et verba, que, como es sabido, nace de la no coincidencia entre la palabra y la cosa. Este es uno de los límites con el que nos encontramos. Esto es una mala noticia. El lenguaje no es la realidad. La palabra no coincide con la cosa. De esa distancia surge la tensión entre lo que se quiere decir y lo que puede decirse. Que un punto más allá nos conduce y somete al rigor de lo inefable,
es decir, a aquello que no se puede explicar con palabras. Todos hemos tenido la experiencia, al recibir una noticia familiar, social, de un acontecimiento grave, y todos hemos dicho en un momento determinado, me he quedado sin palabras. ¿Es cierto? A este respecto, Juan Ramón Jiménez escribe: el poeta en puridad no debiera escribir, puesto que su mundo, lo inefable, le condena al silencio. Yo prefiero, sin embargo, adherirme a la formulación inversa de José Ángel Valente. El poeta en puridad solo puede escribir, puesto que su mundo, lo inefable, le condena a la palabra. Por eso el empeño mayor de la poesía es comenzar a decir cuando ya nada puede ser dicho, pues creo que esa es su verdadera función, aunque en verdad, en muchas ocasiones, tan solo se alcanza a decir la imposibilidad del decir. Palabras por venir, palabras por hacer, y sin embargo, estas experiencias en los límites del ser y del lenguaje aspiran a su materialización en el poema mediante un aliento lírico desnudo, cuyo mayor anhelo ni siquiera consiste ya en iluminar los rincones oscuros de la realidad, propósito que yo hace muchos años me perseguía. Decir, bueno, vamos a ver, hay cosas que no vemos y que la palabra poética nos las va a entregar, ¿no? Bueno, pues ahora ya no es ese empeño, ¿no? Sino en reflexionar acerca de cómo la lengua de la comunicación ordinaria, la de todos los días, se transforma en otra cosa. Porque, en efecto, la poesía no es otra lengua. Utiliza el mismo léxico que estamos utilizando todos los días, pero sí que es otro lenguaje. No es otra lengua, pero sí otro lenguaje. Un lenguaje que no pocas veces comparece justo un instante antes de declarar su fracaso, motivo por el cual la poesía camina mucho más cerca de la sugerencia que de un decir concluyente. Tenemos muchas más preguntas que respuestas, pero quizá el advenimiento de una nueva pregunta, formulada desde una incertidumbre consciente y amparada en el seno de una belleza reparadora, nos pueda aproximar a algún tipo de verdad que sea no solo soportable, sino estímulo y razón para construir una vida más auténtica. La poesía, pues, no es otra lengua, pero sí otro lenguaje. ¿Y qué tipo de lenguaje, entonces? En ese sentido, me gustaría ahora plantear algunas consideraciones acerca del hecho poético. Ya he comentado cómo los límites del lenguaje prefiguran y sustancian un discurso que se enfrenta a la realidad, al mundo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, dejó escrito Wittgenstein en su Tractatus de 1921. Y en 1972, Octavio Paz, en su luminoso ensayo El arco y la lira, dice: así, en un extremo, la realidad que las palabras no pueden expresar. En el otro, la realidad que solo puede expresarse con palabras. Pero continuemos un poco más y veamos otros aspectos que marcan definitivamente ese otro lenguaje. En primer lugar, la propia indefinición de lo que acaso queremos decir cuando nos referimos a la poesía. Cualquier empeño en este sentido, de perseguir una definición, no agota nunca el viaje de lo que constituye una búsqueda interminable. En segundo lugar, convendría revisar algunos aspectos de ese otro lenguaje que nos informan de asuntos debatidos como la transparencia y la oscuridad. Dicen algunos críticos, y mucho más en estos tiempos, que la poesía debe ser transparente, que se entienda, que no sea oscura. Pero la transparencia, que por cierto nunca huye de la oscuridad, es otra cosa, como bien podemos aprender de nuestros místicos. La transparencia de un texto se abre con extraordinaria luminosidad cuando nos acercamos a ese saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.
Eso es la transparencia. Y no debe confundirse con lo inteligible, pues no todo lo inteligible es transparente. Mas, sin embargo, en la oscuridad del lenguaje poético sí vive siempre el germen de la transparencia. Y si la poesía habla así, alejada de la lengua que utilizamos para comunicarnos, es, entre otros motivos ya expuestos, porque no se propone hablar, sino decir, revelar, ser. Así, de un modo crítico que no excluye ni esperanza ni inocencia, concluyo estas notas acerca de la poesía en general y de la mía en particular. He elegido para la lectura poemas publicados entre 2003 y 2025, pertenecientes a 5 libros: Los dedos de la luz, El pájaro y la piedra, Lugar, El ojo y la ceniza, Del giro en la quietud. Este último, de Giro en la quietud, que es el último libro, publicado maravillosamente bien por Olifante, acoge temas, una de las características de este libro es que acoge temas que ya habían aparecido de manera aislada y diversa en los poemarios anteriores, al menos desde 2003, pero que ahora se entrelazan y vinculan, o pretenden hacerlo, de manera como si ideas y pensamientos hubieran encontrado la manera de manifestarse, formando parte de una suerte de sistema que parece otorgarles un sentido más acabado. El problema del yo, esa inabordable identidad, el vacío y la plenitud, vais a ver ahora parejas de conceptos antónimos, que yo los recojo y les doy un poco la vuelta en el sentido de poner en cuestión, ¿no?, esas antinomias, ¿no? El vacío y la plenitud, las distintas concepciones temporales, la falsa asimilación de la acción al movimiento, porque yo me lo planteo y digo, bueno, vamos a ver, ¿solamente hay acción cuando hay movimiento? No, no. Del giro en la quietud. O de la quietud a la inmovilidad, así como la confusión entre realidad y ficción, o entre lo concreto y lo abstracto, y sobre todo la metapoesía, y también aparece aquí un latido social. Todo esto forma el centro de una razón poética que asume la belleza como un elemento de goce y consolación, pero también como una forma de despertar la conciencia. Los dedos de la luz, El pájaro y la piedra y Lugar dan forma a una trilogía que, por el espacio geográfico donde fueron escritos, el delta del Ebro, sus textos, generalmente breves, comparecen con la luminosidad cegadora propia de una inmensa extensión de marismas, arenas, dunas, mar, que vais a oír, porque he intentado ajustar los conceptos que aquí despliego con los poemas que yo voy a leer a continuación, de tal manera que cuando yo lea, seguramente, al menos ese es mi propósito, resonará en vosotros estas cosas que hemos comentado ahora. Supone la trilogía, supone el paso de una poesía de interiores, introspectiva, cerrada, diría yo, a una poesía de la contemplación, en la que finalmente el yo, ese yo que ha sido en mi primera época objeto de atención, ahora se diluye, ahora se desvanece y se diluye en el agua del paisaje, en los espejismos y en el poema mismo. Cuando cerré el Lugar, en 2018, tuve la percepción de cerrar algo más que un libro. Concluía en rigor un ciclo poético y también vital. Después llegó un poemario hijo de ese empeño, El ojo y la ceniza, que buscaba otros horizontes con vocación totalizadora para integrar 2 épocas y que me dejó ya a las puertas, primero del Moncayo, donde vivimos actualmente, y después a las puertas del giro en la quietud, y solo tuve que entrar. Ahora recuerdo el último de los 7 poemas de Mark Strand. El último de los poemas dice así: tengo una llave. Abro la puerta y entro. Está oscuro.
Entro. Está más oscuro. Entro. Y entré, menos esperanzado, pero más consciente. Del giro en la quietud quiere ser un transformador caer en la cuenta. Leeré, pues, poemas breves de las obras citadas que responden, eso creo, a las cuestiones que he planteado. Muchas gracias por vuestra atención y ahora, si os parece, yo me deslizo por encima de las aguas, no, por encima de los versos, ¿no? Los dedos de la luz, 2003. Como lengua hacia adentro del mar que la deglute, hacia lo hondo, el canto. Abre el aire la palabra del pájaro y en el ascenso brilla la extinción. Se deshace la luz, no eres ya ni sombra, solo figuración en los oscuros brazos de la noche. Aquí hay un poema, ¿no?, que sería una especie de poema antinarcisista. Abrir el mar, el círculo del agua, sus secretos. Rompe el espejo el sol en la bahía, visión de claridad al fondo, en las arenas, de ti mismo, sin rostro. Un poema ahora que es un poema más descriptivo que en otras ocasiones y que yo me di cuenta cuando estaba terminando el poema de que lo que yo relato es una analogía de la llegada a tu casa y la llegada también al poema, a la poesía, o a lo que acaso el poema pretende conseguir, ¿no? Y dice así, y esto es cierto, yo regresaba por la noche muy tarde a mi casa, en la playa, todo en soledad, novilunio, todo oscurísimo. Regresas a tu casa por el oscuro túnel de la noche. Ciegos los ojos de fanales mudos. El miedo como un perro te muerde los talones. De la cueva del mar llegas a ti el aire de la espuma, la saloma encantada de su voz. Y llegas a tu casa e ingresas en las sombras del jardín para buscar la luz y abrir la puerta, igual que cuando escribes un poema. El vuelo de la noche en la campana muda del cielo en novilunio se extiende sobre el borde invisible, más allá de lo oscuro. Sobre sí mismo engendra los lugares el rostro sin edad callado de la luz, en vez sin nombres, para el cuerpo diverso de la ausencia. Aquí os leo un poema muy breve de cómo las apariciones y desapariciones también forman parte, ¿no?, de esos conceptos que pueden ser antinómicos, pero que adquieren otro valor, ¿no? Yo creo que adquieren otro valor. Dice, hacia el fulgor, el trazo negro sobre el azul desliza la gaviota, y allí devora la pureza el signo de su vuelo. El aire calcinado, el fuego ya en el ojo, la extinción. Es decir, has visto la gaviota, has visto desaparecer, sabes que existe, pero no la ves. La extinción como una forma, o la ausencia como una forma de presencia, o la extinción como una forma también de memoria en el aire, de que tú has visto aquello, y forma parte ya de ti. Presencia en la memoria de la roca, en el brillo del sílice al sol del mediodía, de ti, sin ti, vacío en las arenas. Cambia el viento la forma de la piedra, siempre es otro el desierto, y otro eres tú, que pasas
tan cerca de la orilla donde el reloj del agua va borrando tus pasos. Bueno, un paso más, el pájaro y la piedra. En los dedos de la luz yo contemplo, pero sin abandonar la casa. Y el pájaro y la piedra ya exige una salida al exterior, un llegar a ese paisaje y un percibir qué es lo que pasa y qué vínculo se puede establecer entre el paisaje y un sujeto poético perdido, ¿no? ¿Dónde duerme la sombra, la veriedad de la luz? ¿En qué rincón medita el tiempo ausente la desaparición de los instantes? ¿Qué es este rumor que ni comienza ni termina y está siempre presente en su regreso? Como suspira el Dios, se enciende el día y en el fondo del hombre se despereza el ojo ciego. Este poema está dedicado a la memoria de uno de mis maestros, José Ángel Valente. Yo hice un viaje después de morir, muere el 18 de julio del 2000 en Almería, José Ángel Valente. Hicimos un viaje, este libro es del 2008, pero el poema está escrito antes. Y fuimos, la primera vez, a Almería fuimos 2 veces, la primera vez fue en el año 2001, sí, 2001, murió en el 2000, pues fuimos en el 2001. Y yo tenía la intención de ir a casa de José Ángel Valente, había oído que el ayuntamiento se iba a hacer cargo y se iba a poder visitar como casa museo. Y fuimos con esa intención, pero no fue posible. Estaban todavía en trámites, no se podía visitar. Y entonces escribo: este rostro del silencio en la piedra, los párpados dormidos de la casa, el estallido puro de la luz, el aroma de jazmín en el aire, la sombra en los balcones. He llegado hasta aquí. Llamo a tu puerta y nadie me responde. Chorrea el sol en los terrados, signos de fuego, cifra de la ceniza, presencia de las desapariciones. Como el vuelo de un pájaro encendido en su disolución, tu voz cruza la tarde. El canto vivo de la transparencia desnudo en la memoria. Pluma sutil que leve toca el centro, donde se engendra del vacío la palabra. José Ángel Valente y Memoriam. Bueno, voy a saltarme unas cuantas cosas porque vamos un poquito mal. Os voy a leer uno que es... hay un fenómeno muy curioso en el delta del Ebro, que son los espejismos, que pueden verse también en el desierto, incluso pues, en días de mucho calor, por ejemplo, la carretera, si vais de viaje, no sé si habéis observado que tiembla el asfalto, ¿no? Sí, sí. Y pues bueno, los espejismos a mí me llaman mucho la atención, precisamente por ese juego de realidad y ficción, ¿no? Que yo siempre me muevo ahí, ¿no? Y dice: tremor glauco en el aire, gasa sobre la arena, respiración de llamas invisibles. Suenan los pasos mudos y el oído percibe atronador pulso de cielo. Lenta desolación en la llanura. El ojo inventa los paisajes de agua para un hombre con rostro de espejismo. De lugar, os voy a leer uno que tiene una sinestesia muy llamativa y a mí me gusta, ¿no? Y cómo comienza, ¿no? La metáfora del sol, digo, el ladrón de la aurora. El ladrón de la aurora arde en el cielo, hierve la mar, temblor en la cenefa del horizonte atormentado. En el inmóvil soplo transparente se alborozan las aves.
un hombre iza la red y busca una palabra en el ruido invisible de la luz. Voy a leer este que tú has mencionado, Ángela. Persigues con fervor el movimiento, la acción en la fatiga. Estamos otra vez a vueltas, ¿no? con la quietud, con el movimiento, con ese impulso que tenemos, ¿no? de hacer, de no parar, ¿no? Persigues con fervor el movimiento, la acción en la fatiga, y sin embargo, eres el polvo que deja la palabra escrita en la quietud. Casi podría ser un epitafio, ¿no? El ojo y la ceniza, a ver si os leo y luego paso, ¿no? Paso del giro en la quietud. Vamos bien de tiempo, ¿eh? Que vamos bien de tiempo, que estás quitando todo. 8 menos cuarto. Bueno, tranquilo. Sí. Bueno, os leo una poética. Una poética que está construida con una anáfora que repite el verbo, concretamente la segunda persona del presente indicativo, escribe, ¿no? Dirigido a un tú. Un tú que podría ser un desdoblamiento del yo, o podría ser perfectamente un tú. Porque en mi poesía, fundamentalmente, lo que no hay casi nunca es primera persona, casi todos son segundas personas, pero incluso muchas veces no son desdoblamientos, son que te diriges a un tú. Escribe esa palabra que se ofrece a las sombras de regreso a la vida como granada abierta en claridad. Escribe una palabra cuya belleza atice el pensamiento. Escribe una palabra con vocación de noche para sosiego dar al ojo de la duda. Escribe la palabra que dé razón al rito de quebrar el silencio, aunque ni a ti ni a mí nos justifique como seres humanos, como nada. Escribe tu palabra, hazte nadie en su rostro y marca con su fuego otro signo invisible. Este es muy curioso también, os lo voy a leer porque hay otro fenómeno. Yo soy muy observador y me fijo en cosas, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y sabéis que en algunos atardeceres, según donde te encuentres, a veces tienes la fortuna de estar en una habitación por donde entra una luz oblicua, y entonces en esa luz oblicua se dibujan unas motas de polvo. No sé si habéis visto este fenómeno. Sí. Bueno, a mí me encanta. A mí me encanta y me da rabia que desaparezcan. Entonces, y aquí hay un guiño al final para decir, no, que no se ha hecho de noche y han desaparecido las motitas. No, es que yo he cerrado los ojos. Y entonces ahora no las veo, pero porque no quiero. Y dice así: el hálito cadente de la tarde penetra como espectro amarillo en el cuarto callado donde tan solo se oye el zumbido infeliz del pensamiento. Precaria luz da vida a las motas de polvo y relumbra una ingrávida danza en la cifra del aire. Después, el misterio se sume en las primeras sombras del crepúsculo y todo se reintegra al ser de lo invisible. En el ojo se instala la nostalgia y el párpado se cierra para fingirse autor de la oscuridad. Hace falta ser antropocéntrico, aquí. Que es que se ha hecho de noche porque cerrar los ojos, si no, ¿de qué, no? Bueno, vamos a ver. Del giro en la quietud. Entonces, entramos en el último,
Este ya os digo que coincide con nuestra llegada a las tierras del Moncayo, y lo mismo que os decía antes, que ibais a ver un paisaje donde está el mar, están las dunas, está las marismas, la luz, hay mucha luminosidad. Pues yo creo que también está el espíritu del Moncayo aquí. Contempla este paisaje y escucha su silencio. Es silencio la nieve, y sin embargo habla. Aun del clamor es germen el silencio. Incluso del clamor es germen el silencio. Habla pues, ¿y qué dice? Solo puede saberlo quien se olvida a sí mismo. Es un canto el silencio, un canto seminal para quien busca ardentía en los páramos helados. Os leo ahora un poema en el que expreso cierto cansancio después de tantos años, y digo: has buscado las fuentes del sentido, el sospechoso pulso de lo propio, en el hondón de la incertidumbre. Has querido tapar el hueco que te hiere con la sola palabra arrancada al silencio. Has perseguido luz en la pupila de la sombra con el empeño inútil y la triste razón de la locura. Y ahora, exhausto, solo pides abandonarte en la belleza. Las huellas del cierzo de la edad adornan la sustancia que soporta el rigor del espíritu y no le preocupa. Solo pide que haya luz en las ruinas cuando por fin la muerte las alcance y que puedan leerse los últimos vocablos, el sentido improbable del cuento de su historia. En los claros del bosque, aquí hay una referencia a María Zambrano, a un libro extraordinario, luminoso y que me ha dado tanto. En los claros del bosque bendice la acuidad de todos los sentidos y olvida su quehacer. No anheles el fulgor ni la certeza. Deja que a ti te halle lo que tan solo alcanza a los extraviados. Aquí fijaos en qué consiste el desdoblamiento, el desdoblamiento de ese yo. Dice: llegaste con las sombras como un ladrón que a sí mismo se roba y prefiere ignorarlo. Con las sombras, en un sigilo oscuro y con álgido norte y lluvia de otra vida. En tus ojos hay un lustre inquietante que seduce y tortura, el reflejo siniestro de una aberración. Eres el doble que demuestra una precaria identidad. Va con el último y luego leeré 4 poemitas cortos de 4 amigos que están aquí en la sala, a los que quiero muchísimo, a los que merecen este pequeño homenaje y merecen mucho más, porque son compañeros de vida y de palabra. Emudece la bruma la tibia claridad de amanecida, la vocación del musgo en la piel de la piedra, el etéreo sonido que en el humus se esconde, inusitado y fabuloso canto, resuelto advenimiento que nunca se descubre, mas aún atesoras una sola merced de agua y aceite perdurables para lavar y ungir tu cuerpo, de bondad trasnochada, un triste rictus, y este juego inocente, inútil y sin fin con el lenguaje. Muchas gracias.
Y ahora, si me permitís, pues bueno, pues este pequeño homenaje a mis amigos, excelentes poetas, que tantas cosas me han enseñado y me acompañan. Abro con una cita de Emily Dickinson, que sé que le gusta mucho a Ángela, que dice: ¿puedo explicar los cielos? Qué silencioso tiéndese el enigma. Esta es traducción de Lorenzo Oliván. Conjuro, de Ángela Serna, del libro Ese lugar llamado nunca. Regresar al mar para que cicatrice en él tu nombre. Aspirar todo el aire contenido en el cuenco de una flor. Exprimir sus pétalos y beber en silencio los ruidos de la noche. Escuchar el estupor que acontece dentro y fuera de tu piel. Limpiar las heridas y esperar que amanezca. Muchas gracias, Mariano. De Íñigo Linaje, que está aquí también con nosotros, he conocido a sus padres también, de su libro Nunca más adiós, ensayo para una resurrección, el poema, me gusta muchísimo la quinta parte, breve ensayo de supervivencia, que además lo he elegido porque me gusta y también porque lleva una dedicatoria a otro poeta que para nosotros está siempre vivo, a pesar de que murió ya hace 4 años, Ángel Guinda. Entonces, breve ensayo de supervivencia para Ángel Guinda. No para ser feliz, para hacer de tu vida desierto transitable, despréndete de aquello que te inclina a la muerte, que te ata al vacío, pero no para ser feliz. De Tere Irastorza, de una obra monumental, inmensa, que recoge en una especie de pliegue de verdadera alquimia, ¿no? O sea, reflexión lingüística, pensamiento, poesía altísima, elevada. En fin, a mí me parece un libro inagotable. Cuando digo un libro inagotable, pues es de estos libros que tienes que tenerlos como libro de cabecera y al que tienes que acudir muchas veces, y que nunca se agota. Esto es una de las marcas de los libros realmente importantes. Dice, son como 3 fragmentos de la sección Escribir hacia atrás tras la nada. De la obra Son 9 los pájaros. Tere Irastorza. Vaciarse y escribir para sentirse colmada. Este me ha llenado muchísimo también, ¿no? Precisamente por el vacío y la plenitud, por el vacío, vaciarse y sentirse colmada. Nadie en toda su vida puede escribir solo para sí misma, a no ser que sea para sí misma otro. También aquí el juego de la identidad, que a mí me interesa tantísimo, ¿no? Y el tercero, escribir para comprender y saber. Aquí destacamos una de las funciones de la palabra poética. A ello se refiere también Hannah Arendt, nada más cercano al deseo de vivir que el deseo de saber. Escribir para comprender y saber. A ello se refiere también Hannah Arendt, nada más cercano al deseo de vivir que el deseo de saber. Y me queda la última, es María José Sáenz, que ya digo que no sé si es mi mujer, mi compañera, no sé cómo se dice ahora. ¿Cuánto llevamos juntos? 2 años o 3, ¿no? Del magnífico libro Afuera hay sol, que les recomiendo porque es un libro que recoge la experiencia de una médica de familia, pero contemplado de una manera muy, muy especial
porque detrás de mucho dolor y mucho sufrimiento hay una valiente afirmación vital. Es decir, pasan muchas cosas en el mundo, pero nosotros nos agarramos a la vida, ¿eh? Y es bellísimo, además, con unas imágenes, hay mucha naturaleza, mucha relación con la naturaleza también, ¿no? Afuera hay sol. Afuera hay sol sobre las sombras turbias del que huye. ¿A dónde va? ¿Por qué no cesa su impulso fugitivo que lo conduce más allá, al centro de una oscura nada, tan lejos del dolor y de sí mismo? Afuera hay sol. Detente y míralo. Escucha su cierta melodía en tu triste corazón aún caliente, como rumor de ángel caído o adivino ciego. Muchas gracias. Bueno, le vamos a pedir a Urchi que dé la luz de la sala y si queréis intervenir, pues este es el momento, si os apetece. Una preguntita, hombre. Que sea fácil, ¿eh? Una pregunta que sea fácil. Es que no es fácil preguntar aquí. Ah, a mí. A ver si me pillas. Pero tú, Carmen, sueles dar un poquito tu opinión de cómo te has sentido en la escucha y todo esto. ¿Cómo te has sentido hoy? Es que casi no me sentía, no sé. Era... Espera, que viene un micro. Era lo que tú decías. ¿Sí se oye? Sí. Sí, era lo que decía Ángela antes, que hay que ir palabra por palabra adentrándolas ahí. Sí. Y luego pensarlas y como para cuando yo había hecho todo eso, ya habías dicho no sé cuántas más, pues y luego he sacado el bolígrafo y se me ha gastado el bolígrafo porque no me ha funcionado y he tenido que ir apuntando algo en el teléfono. Ah, mira. Y al final me he quedado con una... Has dicho que al principio escribías con todo como desde ti, como estando tú muy presente en ti mismo. Sí, sí. Y luego, cuando iba, a medida que ibas escribiendo, ya te fijabas en el paisaje. Sí. Y como que te estabas fundiendo tú en el propio paisaje. Sí. Y entonces es un poco como que te hacías tú poema de ti mismo. Bueno, no exactamente, no. Poema de mí mismo. Es que tiene que ser bonito, sí. Convertirse uno en poema, dejarse ya no sé. Sí, bueno, entiendo perfectamente lo que quieres decir, ¿eh? Pero lo esencial en este caso, ¿no? Es que al principio, bueno, yo tengo una trayectoria muy larga con un espacio en el que me dediqué a la medicina y tenía muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, durante un periodo de 10, 12 años estuve alejado de la poesía. Pero bueno, el primer poema que publiqué y que me dieron un premio fue cuando tenía, ¿cuánto, Maríajo? 16, 17 años. Sí. 16. Bueno, el premio nacional, convocado por un colegio mayor, pero un premio nacional, que venían poemas de todos los sitios, ¿no? Yo me quedé muy sorprendido, de todas maneras, y ahora lo leo, bueno, pues no para tanto, la verdad. Entonces, vamos a ver, sí que es verdad que en la primera época yo era una persona muy racionalista, o sea, así como suena, ¿no? Y el ejercicio de la poesía para mí era un ejercicio de introspección, ¿no? Qué sé yo, o sea, el precepto, uno de los preceptos de Delfos, ¿no? Que decía, conócete a ti mismo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues parecía que aquello era lo que había que hacer, ¿no? Y era muy racionalista, muy racionalista.
y se centraba, el poema se centraba en una búsqueda interior. Hombre, también es verdad que coincide con la adolescencia, que en la adolescencia obviamente es lo que toca, buscarse a uno mismo, ¿no? Y bueno, la propia evolución, lecturas, yo combinaba lecturas poéticas, estrictamente poéticas. Por ejemplo, a mí un poeta que me deslumbró con 14 años era Vicente Aleixandre, que por cierto, tengo que decir que yo no lo entendía. Hay que dejar claro esto porque, claro, muchas veces se dice, lo comentaba con Ángela esta tarde, ¿no? Se dice, no, es que yo de poesía no entiendo, ¿no? Y digo, no, es que no hace falta entender. O sea, que te lleva, te arrastra, o no, y no hay más. Y en todo caso, si sabes de poesía y después tienes formación, lo que descubres es las razones y los motivos por las que te gusta. Pero gustarte, te gusta sin saber, o no te gusta, las dos cosas. Pero entonces ya te digo, ¿no? La evolución de las lecturas, filosofía y poesía, pues me llevaron a salir al exterior. Y luego también porque la naturaleza me gustaba mucho, ¿no? Y entonces yo lo que sentía en la naturaleza es que yo me disolvía, que yo no era el objeto, o sea que el objeto de contemplación ya no era yo, sino que era la propia naturaleza. Y que además esa naturaleza me decía cosas mucho más interesantes que las que yo podía encontrar dentro de mí sin ninguna contemplación. Y esto así es como fue, ¿no? Y entonces, pues claro, al principio me quedé muy sorprendido y poco a poco, te digo, o sea, fueron unos pasos cada vez de mayor adentramiento, ¿no? en ese universo y demás, ¿no? Y luego también mis pasos me llevaron a conocer, no mucho, pero suficiente de la naturaleza, de las aves, de las plantas, de todo eso, porque me encanta y me fascina, ¿no? Y entonces también eso tiene como consecuencia que si tú te distraes de ti mismo, puedes escuchar mucho mejor al otro. Porque una de las cosas importantes, aparte del amor como motor que mencionó antes, una cosa muy importante es la empatía, la escucha y la empatía. La empatía. Normalmente en las conversaciones, no sé si habéis observado muchas veces que el que escucha no escucha. Está preparándose el discurso que te va a soltar. Y entonces, claro, es una pena porque te pierdes mucho, ¿no? Y bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? O sea que en fin, que hay que decirlo con honradez, o sea, nosotros no somos lo más importante de la Tierra, no somos lo más importante. Esas visiones antropocéntricas, además no sé si conocéis la historia de las 3 heridas narcisistas, que eso es una lección tremenda, O sea, la primera herida narcisista, o sea, hay 3 heridas que todavía no hemos integrado y todavía no hemos digerido. La primera es que Copérnico nos dice que es la Tierra la que da vueltas al Sol y no al revés. Eso ya empieza a fastidiar un poco. La segunda, pues viene el señor Darwin y dice que, en fin, que el ser humano, pues bueno, es una más de las especies y que la evolución nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Y la tercera idea narcisista es de Freud, cuando dice que el yo, eso que decimos, yo lo que quiero es ser yo mismo, y dices, sí, pues ya me explicarás a ver cómo quieres tú ser tú mismo, ¿no? Porque el yo, hay una parte muy importante que es inconsciente. O sea, albergamos dentro de nosotros muchas cosas, muchos deseos, muchas historias que no recordamos pero que están metidas en nosotros. Y el yo no se puede constituir de una vez por todas. Por eso hablo yo de un yo no constituido. Y que en mi caso, además, no pretende ni siquiera mostrarse como ficción. Por eso lo digo. Y bueno, pues yo qué sé, pues yo amando a los demás me siento muy bien.
Más cosas. Gracias. Hola Mariano, Hola. disfruté muchísimo tu lectura poética y tengo una curiosidad Sí. concerniente relacionado con que, bueno, has escrito poemas desde los 16 años y en algún momento también remoto debe ser en tu cronología, escogiste quizás también por vocación ser médico. Entonces, ya que estamos hablando de que la poesía es una aproximación o quizás una manifestación del saber, hay saberes también que vienen con la medicina y quisiera saber cómo se entrecruzan esos dos saberes en ti y cómo eso madura también o facilita que la poesía sea más realizable, comunicable, experimentable. Entonces, esto de decidir ser médico y también poeta, ¿se condicen, se desdicen? ¿Y cómo se complementan o se contraponen estos dos saberes que están en ti? Muy interesante la pregunta, la verdad, muy interesante. Aunque hay ciertas cuestiones en relación con lo que tú me preguntas que todavía permanecen ocultas, en realidad. Yo te puedo contar lo que creo que pasó. Lo que pasó fue lo siguiente. Mira, yo cuando tenía ya 15 o 16 años era un lector, pero vamos, o sea, apasionado de la obra de Freud, del padre del psicoanálisis. Y yo tenía intención de hacer letras, pero por una serie de circunstancias familiares no pude hacer letras. Yo quería hacer letras para hacer una filología, que por cierto hice después, una filología, aunque no acabé. Después ya, cuando ya estaba trabajando de médico y todo eso, me matriculé en filología. ¿Qué pasó también? Pasó, primero, el obstáculo de que yo no puedo ir a hacer letras por una serie de circunstancias familiares. Segundo, me hacen un test en el colegio, me hacen un test psicotécnico de aquello que eran verdades absolutas, ¿no? Lo que salía allí era lo que tenías que hacer seguro porque el cura lo había dicho. Entonces me dijo, este chico tiene que hacer medicina. Y entonces yo me planteo así, digo, bueno, letras no voy a hacer, medicina sí. Hombre, a mí me interesa el ser humano. Me interesa mucho el ser humano, la condición humana. Estaba leyendo a Freud y digo, pues, bueno, pues sí, pues también me parece bien, ¿no? Bien, y esa fue la razón, esa fue la razón. Y entonces, dentro de la medicina, con lo que yo me he manejado siempre, más ha sido con el conocimiento psicológico que con, a pesar de que soy médico de familia también, pero me ha servido de mucho, me ha servido de mucho. Y luego también el otro vínculo que podemos encontrar es que el conocimiento del psicoanálisis, que se podrá discutir como terapia, de hecho es un asunto que es muy controvertido, pero lo que no cabe duda es de que es uno de los pensadores brillantes del siglo XX, ¿no? Pertenece a esa tríada, ¿no?, de los maestros de la sospecha, y Freud además escribía maravillosamente bien, le dieron el premio Goncourt, no le dieron premio como médico, pero le dieron premio como escritor, ¿no? Y entonces a mí me iluminó también y me aproximó. De hecho, no es tan extraño, porque hay muchos, no sé si conoces, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay un grupo de psicoanalistas que hacen psicoanálisis y poesía. En Zaragoza me parece que se llamaba Punto Cero, ¿no, Mariajo? Punto Cero. Y entonces, claro, dime. Lacaniano. Bueno, lacaniano ya la cosa es... Sí, pero es eso, ¿no? Es eso. Al fin y al cabo, pues estamos hablando de filosofía, estamos hablando del conocimiento del ser humano, ¿no? Y naturalmente en ese sentido me llevé una decepción enorme en la licenciatura, en la carrera de medicina, porque después me di cuenta que eso no... Bueno, vamos a ver, o sea, en realidad el conocimiento psicológico en la carrera de medicina, y cuando la hice yo, brillaba por su ausencia, ¿sabes? Pero a mí me sirvió, a mí personalmente me sirvió muchísimo y me sirvió también como escritor. Sí. Bueno, no sé si te he contestado.
Bien. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere intervenir? Parece que no. A ver, alguna Entonces, cosa. No se llamó la atención nada de esos contrastes con los que yo me manejo, ¿no? El vacío, la plenitud, lo concreto, lo abstracto. La realidad, la ficción. ¿Por qué creéis que yo me tambaleo con estas cosas y las pongo en duda? Mira, os puedo contar una anécdota. En primero de medicina hay una asignatura que se llama histología, que es el estudio de los tejidos. Y entonces hacíamos prácticas, y las prácticas consistían en ver preparaciones microscópicas que poníamos en el microscopio y aprendíamos a distinguir pues, el tejido cutáneo del tejido óseo, del tejido hepático, del tejido pulmonar, etcétera, ¿no? Y yo la primera reacción que tuve fue de decir, bueno, pero vamos a ver, si esto es un cuadro de Pollock, estos son cuadros abstractos. Digo, entonces vamos a ver. Entonces hay una realidad no visible. O sea, la realidad no es lo que vemos. Solamente algunas cosas se pueden ver y hay otras cosas que son subterráneas, que están ocultas. Y entonces, bueno, esa diferencia entre lo concreto y lo abstracto, pues no es tal. Y allí surgió esa primera reflexión, ¿no? Lo mismo, por supuesto, también con la realidad de la ficción, ¿no? O sea, dices, bueno, vamos a ver. La palabra mismo, ¿no? Decimos, bueno, vamos a ver, es que la palabra no es la realidad, ¿no? En todo caso se podría decir, es una representación de la realidad, ¿no? Pero no es la realidad. Por lo tanto, ahí nos topamos ya con un límite fuerte, ¿no? De tal manera que yo he aprendido a manejarme pues con estos conceptos, pero sin esa distinción. Digo, para mí, pues bueno, de hecho, fíjate, uno de los libros, Los dedos de la luz, que os he leído algún poema, pues es un libro que hice, bueno, eran unos poemas míos con fotografías que él llamaba, José Verón Gormaz, amigo mío, gran poeta y gran fotógrafo, que él llamaba abstracciones las llamaba, y eran fotografías abstractas, lo que ahora Ferrer Lerín, por ejemplo, etiqueta, digo etiqueta porque es lo que hace, ¿no? Etiquetar, lo etiqueta como arte casual, ¿no? Arte casual, o sea que ves una pared con unas manchas, no sé qué, patatín, y pum, y fotografías, ¿no? Y dices, bueno, ¿esto qué es? Esto es abstracto, no, esto es un paisaje. Esto es un paisaje. Lo he encontrado en la calle. Y esto es en una pared. Y es un paisaje. Y ya está. Igual me creo yo que estoy haciendo no sé qué. Y lo que hago es simplificar de una manera necia. Pero bueno. Seguro que no. Bueno, pues le damos las gracias a Mariano. Y antes de marchar, tenéis los libros atrás, por si queréis que os los firme. Y deciros que el mes que viene, el día 27, el 27, ¿no, Pilar? El 27 de marzo tenemos la nueva cita con la poesía y yo os invito a que lo vayáis difundiendo porque va a ser algo maravilloso. Con el título Desde mi cárcel, Pilar Corcuera va a rendir un homenaje a Camille Claudel, esa maravillosa mujer. Y para la ocasión, ya os lo contará ella, pero permíteme que avance un poco, le da voz a Camille Claudel a través de unos poemas que ella ha escrito y que son de verdad de una belleza impresionante. Va a tener la colaboración de Proismo Cero y creo que va a ser algo digno de escuchar, de ver y de sentir. Así que 27 de marzo, cita con la poesía, Pilar Corcuera, Camille Claudel, Desde mi cárcel. Muchísimas gracias nuevamente por acudir a la escucha de la palabra. Gracias, Mariano, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ángela. Gracias a vosotros.